Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Bien, seguimos en la mañana de Radio Miami Internacional en asociación estratégica con TV Radio Miami y todas las emisoras que nos acompañan. A todas ellas muchísimas gracias. Nos vamos a ir a París, ciudades bellas, si la hay, ¿no? París está viviendo en una Francia convulsionada, una Francia nerviosa, una Francia intranquila, una Francia con muchos problemas políticos y sociales, que por supuesto también tiene su cuota en la parte económica. Precisamente por estos días se nota un cierto nerviosismo, porque se está muy cerca, solo faltan pocos días, para que comience un acontecimiento deportivo internacional, la Eurocopa. Y esto conlleva, enfrentar los riesgos que no solo trae este aglutinamiento, esta digamos, conjunción de gente en un determinado espacio, sino también se acerca otro evento que es el Tour de Francia. Y esto evidentemente trae un cierto temor por las continuas amenazas terroristas, por lo cual el Estado de Francia ha reforzado los dispositivos de seguridad. Nos vamos a ir a París, allí está el profesor Félix José Hernández, que seguramente tiene mayor información sobre este tema. Félix, bienvenido, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Pues muy bien, Agustín, muy bien, pero viviendo un clima muy tenso aquí en París y en toda Francia, porque, como bien tú dices, el día 10 se inaugura la Eurocopa en el país, pero es un dolor de cabeza para el gobierno y sobre todo para los franceses en general, porque los sindicatos van a ampliar esta semana toda una serie de huelgas indefinidas, sobre todo en los transportes. Tú sabes que siempre aquí hay mucha preocupación por las amenazas terroristas, el ejército está movilizado, la policía, pero a partir de mañana, pues prácticamente se corre el riesgo de que París quede bloqueada, porque los 4 sindicatos fundamentales han convocado a una huelga general ilimitada en el sector ferroviario que va hasta el 10 de julio, o sea, hasta el día en que va a terminar el campeonato de la Eurocopa. También dentro el jueves, pues todos los metros, los autobuses y los trenes de extrarradio de la región parisina, que en total mueven millones de personas diarias, pues la huelga va a arrancar. Y el viernes despega también, no los aviones, despega la huelga de los controladores aéreos. O sea que se corre el riesgo de que los aeropuertos estén paralizados. Desde el día 19, la población vive con mucha tensión debido a la escasez de combustible en las gasolineras. Hay grupos de obreros y hay personas que han bloqueado las carreteras, impiden que los camiones entren o salgan de las refinerías. Otros obreros hacen huelga en las refinerías e incluso se corre el riesgo de que se paralicen las 19 centrales nucleares que hay en el país. Tú hablas del día 11, ¿verdad? Perdón, Félix. Sí, porque precisamente ese día se juega el partido Rusia-Inglaterra en Marsella, lo que también está generando un foco de mucha preocupación por un posible ataque terrorista. Exactamente, porque es el caos. Una ciudad como París o como Marsella o como Lyon, sin transportes públicos, ciudades donde, como en New York, en Manhattan, pues la gente toma mucho transporte público. Pues hay también bloqueos de decenas de depósitos de combustible, hay muchas manifestaciones y en las manifestaciones entran personas que no tienen nada que ver con las manifestaciones, y como ocurrió en Nantes, como ocurrió en Rennes, aquí mismo en París, en Marsella, y aprovechan para batirse con la policía. Y rompen las escaparatas de las tiendas, las paradas de los autobuses, acaban, o sea que es una ciudad, es un clima de mucha tensión, y todo fundamentalmente porque es por la ley que el Congreso no la aprobó, pero el presidente la pasó por decreto sobre la reforma laboral.
sobre todo Sí. el artículo número 2, que es el principal. Ujú, ujú, ujú. Ese artículo que dice que los acuerdos van a ser por empresas y no por categoría social. O sea, cada categoría social, los profesores, los pilotos, los empleados del gas, del teléfono, electricidad, cada cual tiene sus privilegios y tiene sus ventajas. Pues ahora se estima, esa ley piensa que se debe hacer por cada empresa, por lo cual se perderían muchas ventajas sociales que han ganado los franceses desde hace decenas de años. Ujú. Es el movimiento de protesta más grande que tiene Francia en los últimos 20 años. Esto no se daba desde el año 95. Ahora, Félix, desde el exterior, desde este lugar que está lejano a París, a Francia toda, desde Miami y también en otros lugares donde se observa lo que está pasando en Francia, se visualiza, se comprende, tú me lo confirmarás, que el Ejecutivo, el gobierno estaría como debilitado y estaría como incapaz de resistir a esta furia que tienen los sindicatos de llevar adelante no solo los paros, sino también las perturbaciones que generan las huelgas. Pero es que incluso dentro del mismo Partido Socialista están los disidentes, o sea, hay una serie de diputados, una serie de senadores que están contra la reforma que quiere hacer el gobierno. Y esto ha provocado una fractura gigantesca dentro del Partido Socialista. Nunca el señor presidente y el señor primer ministro han sido tan impopulares como en estos momentos, pero el señor presidente se encontraba en Japón hace poco en una reunión del G7 y dijo que no retrocedía, que él no iba a ceder. Y según las encuestas, entre el 45 y el 55% de franceses están de acuerdo con las huelgas y las manifestaciones, porque hay una cosa muy singular. Este país es un país muy culto, muy refinado, es un país que tiene un gran por ciento de personas con un alto nivel educacional, pero hablando en cubano, cuando se calienta, se calienta. ¿Mm? Ujú, Y la violencia que se desata en las calles con las manifestaciones, el bloqueo de las carreteras, el bloqueo de los aeropuertos. Hubo escenas hace pocos días de el bloqueo de las carreteras que van hacia los aeropuertos y la gente tenía que bajarse de los automóviles, de los taxis y con las maletas ir por el medio de la carretera. Y se espera que esta semana sea decisiva a partir de mañana con el caos que se va a provocar en toda la nación al tener huelga de transporte, porque la importancia de aquí de los trenes es muy singular. sí, sí, O sea, la población, si yo voy a Marsella, que está a 900 kilómetros, yo no voy a ir en coche, pues me tomo el TGV y en 3 horas 10 minutos estoy en Marsella, del centro de París al centro de Marsella. ¿Mm? entendido. Ahora, volviendo al tema político, ¿no? Evidentemente la situación del gobierno está compleja porque respecto de esta modificación a la ley laboral, porque los sindicalistas están apretando mucho y si el gobierno cede y renuncia a esta reforma laboral va a quedar muy mal parado. Pero también tiene la contrapartida que si el Ejecutivo logra sacar adelante esta reforma laboral, va a salir perdiendo porque se dice que perdería la mayoría Exactamente. parlamentaria. ¿Cómo ves este tema? Exactamente, porque la mayor parte, no la mayor parte, una parte de los diputados, de los senadores, representantes de izquierda, ellos consideran Ujú, que el gobierno está suicidando a la izquierda francesa, que se está ujú, alejando de su base. O sea, la base de ellos, la base obrera, la base de la clase media, está contra ellos porque ellos se muestran como intransigentes. Algo que hubiera sido muy típico quizás del gobierno del señor Nicolás Sarkozy, y nadie se esperaba que pudiera ocurrir con el gobierno del señor Valls y el señor Hollande. O sea, y además los socialistas saben que con el caos que se está formando en la nación, pues prácticamente ujú. tienen ya perdido las elecciones de presidenciales para el del año que viene, porque los franceses no tienen la memoria corta. O sea que la situación es muy difícil para el gobierno, es muy difícil para todo el mundo, porque, y sobre todo ahora, por ejemplo, se acercan no solamente la Eurocopa, comienzan los exámenes de bachillerato, comienzan los exámenes universitarios, y al no tener transportes,
públicos, que es por donde se mueve la mayor parte de los franceses, pues hay que tomar el automóvil, pero el automóvil ¿cómo? O sea, los atascos son gigantescos, que es prácticamente imposible de avanzar. Ujú. Eh, bueno, se nos está yendo el tiempo, Félix, pero me gustaría pasar a otro tema porque trascendió aquí en los Estados Unidos una situación bastante compleja que tiene como protagonista a Google, a la empresa Google, que está denunciada y ya está en curso una investigación de fraude fiscal estaría alrededor de 1.600 millones de euros, donde parece que Google estaría de alguna manera acusado por modificar los datos reales de su economía. Está esa gran empresa y hay otras grandes empresas también, porque la cuestión es el que trabajan en Francia, obtienen ganancias en Francia, pero pues colocan la sede en Luxemburgo o la colocan en Dublín, en Irlanda, donde los impuestos son mucho menores. Y entonces el gobierno de Francia exige que las ganancias que se obtengan en Francia, sobre esas ganancias, que no lo hacían, deben pagar los impuestos en Francia. Claro, claro. Y parece ser entonces que en el caso de Google y Otro. también de otras empresas, ¿no? Que ya están siendo identificadas, inclusive Amazon o Facebook, están tratando de buscar de canalizar los ingresos vía otro país que pagan menos. Si la sede la ponen en Dublín o la ponen en Luxemburgo, pues pagan muchos menos impuestos. Por ejemplo, hay muchos millonarios franceses que viven en la frontera con Suiza o en la frontera con Bélgica, en un pueblo del lado de allá. Según la ley francesa, cuando tú vives en el extranjero 6 meses y un día, no pagas impuestos en Francia, pagas impuestos en el país en el cual tú estás. Sin embargo, para las empresas es muy distinto porque la empresa trabaja en Francia, gana dinero en Francia y hasta ahora, al tener la sede en otro país, pues no pagaban esos impuestos aquí en Francia, los pagaban en otro país, lo cual aparentemente se acabó. Bien, bien. Bien, para ir cerrando, buenas noticias por el lado de aquellos que tienen una cierta tendencia a degustar vinos. Burdeos inaugura una ciudad del vino. Fabulosa. Eh, Fabulosa, ¿la conoces? ¿Estuviste no, por ahí? no he ido, pero quiero ir. Es una arquitectura fastuosa, es una especie de platillo volador con una especie de chimenea, pero es espectacular. Está en Burdeos. Y también, hablando de vino, hay un problema que acaba de surgir muy grande aquí en Francia. Y es que, por ejemplo, tú sabes que el champaña se llama champaña porque es producido en la zona de Champaña. En la zona O de sea, hay Champaña, una claro. apelación controlada del Chablis, el Sancerre, y entonces lo mismo con el parmigiano reggiano, el parmigiano de todos los grandes quesos, etcétera. Y hay unos acuerdos entre Estados Unidos y Europa que se quieren tomar sobre el libre comercio, pero en Estados Unidos tú encuentras botellas de champaña, que dice champaña, hecho en New Jersey, y encuentras parmesán hecho creo que es en Ohio, en no sé dónde. Y entonces la cuestión está de que las leyes son diferentes y Europa ahora exige que si se llega a ese acuerdo, los productos que vengan de los Estados Unidos al mercado europeo no pueden tener escrito champaña, no pueden tener Chablis, no pueden tener Sancerre, no pueden tener Ujú, Burdeos, ujú. porque son apelaciones controladas que aquí son muy rigurosas. Por ejemplo, el champaña español se llama cava y el champaña Ajá, sí, italiano se claro. llama spumante. No tienen derecho, Es, incluso hubo un juicio porque Yves Saint Laurent sacó un perfume hace unos años y le puso champaña. Y tuvo que quitarle el claro. nombre al perfume, cambiarle el nombre, porque era una apelación controlada. Y ese es un nuevo problema que hay con respecto al comercio entre Estados Unidos y Europa. Bueno, mi querido Félix José Hernández, te agradezco mucho. Para terminar, para aquellos que de repente se les ocurre llegarse hasta Burdeos,
quiero informarles que se abre este miércoles este evento que forma, digamos, una propuesta interesantísima. Parece que va a traer alrededor de 450.000 personas y hacerles descubrir un patrimonio de 8.000 millones de años de antigüedad. O sea que quien vaya allí a este evento en Burdeos va a encontrarse con algo realmente maravilloso respecto de lo que significa precisamente el patrimonio enológico de la ciudad. Así que bueno, espero que te des una vuelta por Burdeos. ¿A cuánto estás de ahí? De Burdeos, París. pues en el TGV son más o menos 3 horas de París. Bueno, para ti es No, nada, te sientas, te tomas me un vinito siento, en me el tomo un tren, vinito, en ese, voy con, en el con tren, un buen en libro y ese, llego enseguida. Voy por la mañana y regresar por la ah, noche. bueno, ¿cuánto cuesta tomar ese tren que te lleva a Burdeos de entre Oh, París? amigo, la tarifa cambia. Si tienes la tarjeta senior, pagas el 50%. Ajá. Si tienes la tarjeta estudiante, pagas un 30%. Si es en el fin de semana, si es entre semana, si es durante vacaciones, fuera de vacaciones, si lo sacas 3 meses antes o 4 meses antes. O sea, no hay un precio fijo. Depende. Pero el precio es regular, cantame el precio regular. Un precio regular, París-Burdeos, yo nunca he pagado el precio regular porque yo lo he pagado con mis estudiantes. Pero más o menos, mi querido Puede Félix. ser, creo que puede ser sobre los 100 euros. 100 euros. ¿Ida y vuelta o ida Ida, solamente? ida. Ida, o sea que son Sí, 200 euros. pero Y de ahí, bueno, de ahí en el caso tuyo pagás claro, 50% menos. pero el TGV es Ok, un tren que en su interior equivale a la primera clase o clase affair de los aviones de lujo, ¿no? O sea, las ma- butacas son anchísimas, maravilla. comodísimas, no se siente ni siquiera que se mueve. Y la gran ventaja con respecto al avión es que tú montas en el momento en el centro de París y te quedas allá en el centro de la ciudad. O sea que muy poca gente toma el avión dentro de Francia. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Félix José Hernández que nos recibe en París. Nosotros lo recibimos aquí en Miami. Un gran abrazo, buen fin Igualmente de para ti semana. y para todos los que nos escuchan o nos ven. Hasta cualquier momento. Hacemos la pausa y volvemos.